La escarcha cubría la carretera de grava en las afueras de Saskatoon aquella mañana de marzo de 2015. No era una mañana cualquiera. El aire tenía ese peso específico que precede al descubrimiento de una tragedia. Un silencio antinatural que solo se rompe con el crujido de las botas policiales sobre la tierra congelada. En ese paisaje desolado, cerca del vertedero de la ciudad, yacía el cuerpo sin vida de Brittany Jane Gargle, una joven de 18 años con toda una vida por delante, ahora reducida a una escena del crimen acordonada por cinta amarilla que ondeaba violentamente con el viento de las praderas canadienses. Pero esta historia no termina con el levantamiento del cadáver. De hecho, la muerte de Brittany fue solo el primer acto de una tragedia legal y humana que se extendería por una década, culminando en una persecución a alta velocidad en 2025 que demostraría con brutal claridad que el sistema penitenciario no había logrado curar el alma rota de su asesina. Para entender el horror de ese amanecer en el vertedero, debemos retroceder a la noche anterior. Brittany y su mejor amiga Cheyenne Rose Antoine se preparaban para una noche de fiesta. Era el ritual sagrado de la juventud, la música alta, el maquillaje compartido frente al espejo, la anticipación de lo desconocido. En la era digital, si no lo publicas, no sucedió, y así las dos amigas se tomaron una foto, un selfie. En la imagen, Brittany sonríe, ajena al destino que la aguarda en las próximas horas. A su lado, Cheyenne posa con una mirada que, en retrospectiva, muchos intentarían descifrar en busca de malicia. Pero lo más importante de esa foto no eran sus expresiones, sino un accesorio. Alrededor de la cintura de Cheyenne, ceñido sobre su ropa, había un cinturón ancho, de textura tejida y color oscuro. Ese cinturón, un objeto tan trivial, se convertiría en la soga del verdugo, la pieza clave de un rompecabezas que la policía de Saskatoon tardaría 2 años en armar completamente. La noche avanzó y el alcohol fluyó. Lo que comenzó como una celebración de la amistad se deterioró en una neblina de intoxicación y finalmente en una discusión acalorada. Los detalles precisos de esa discusión se perdieron en la memoria fragmentada de Cheyenne, o al menos eso alegaría ella más tarde ante los tribunales. Lo que es innegable es la violencia que estalló en la oscuridad de la carretera. Cheyenne, presa de una furia impulsada por sustancias y demonios internos no resueltos, se quitó el cinturón. El mismo cinturón que horas antes adornaba su atuendo de fiesta se transformó en un arma mortal. Lo envolvió alrededor del cuello de su mejor amiga y apretó. Apretó hasta que la risa de Brittany, sus sueños, su futuro se extinguieron en el frío aire nocturno. Y luego, en un acto de frialdad que helaría la sangre de los investigadores, Cheyenne dejó el cuerpo de su amiga tirado como basura cerca del vertedero y se marchó. Las horas siguientes al crimen fueron un teatro de engaños. Cheyenne no huyó de inmediato. En cambio, tejió una red de mentiras digitales. Publicó en el muro de Facebook de Brittany preguntando dónde estaba, fingiendo preocupación, interpretando el papel de la amiga angustiada, mientras sabía perfectamente que Brittany yacía muerta en la escarcha. Le dijo a la policía que Brittany se había ido con un hombre desconocido en un bar, una táctica clásica para desviar la atención hacia un fantasma, un sospechoso que no existía. La comunidad de Saskatoon se movilizó. El dolor de la familia Gargle era palpable, una herida abierta en el corazón de la ciudad. Mientras tanto, Cheyenne caminaba entre los dolientes, ocultando su secreto detrás de una máscara de duelo. Sin embargo,
La verdad tiene una forma peculiar de emerger, a veces píxel por píxel. La policía de Saskatoon, frustrada por la falta de pistas físicas directas en los primeros días, recurrió a la huella digital de la víctima y su círculo cercano. Fue entonces cuando un investigador, analizando meticulosamente las redes sociales, se detuvo en aquel selfie, la foto de la última noche. Sus ojos se fijaron en el cinturón de Cheyenne. Luego miró la evidencia recolectada junto al cuerpo de Britney. Allí, tirado en la escena del crimen, estaba el cinturón, el mismo tejido, el mismo ancho. La coincidencia era imposible. El arma homicida había estado a la vista de todo el mundo en Facebook, un trofeo macabro disfrazado de recuerdo social. El arresto de Cheyenne Rose Antoine en 2017 envió ondas de choque a través de la comunidad. La narrativa de Mejor Amiga se desmoronó, revelando una realidad mucho más siniestra. Inicialmente acusada de asesinato en segundo grado, el sistema legal canadiense comenzó su lenta y a menudo controvertida danza procesal. En enero de 2018, Cheyenne se declaró culpable de homicidio involuntario. Ante el tribunal, lloró. Dijo que no recordaba haberla matado, pero aceptaba que lo había hecho. Habló de su propia historia de abuso, de su paso por el sistema de acogida, de sus adicciones. El juez, sopesando la justicia con la misericordia y las directrices legales canadienses, aceptó una petición conjunta: 7 años de prisión. Para la familia de Britney, 7 años por una vida robada parecía una ofensa, una nota a pie de página en una tragedia que merecía tomos enteros de castigo. Pero la sentencia fue dictada y Cheyenne desapareció tras los muros de la prisión. Pero la reintegración es un camino traicionero cuando los cimientos están podridos. La libertad trajo consigo viejas tentaciones. Los informes indican que poco después de su liberación, el caos comenzó a filtrarse de nuevo en la vida de Cheyenne. La supervisión de la libertad condicional reveló el consumo de drogas, el regreso a los mismos venenos que habían precipitado la muerte de Britney una década atrás. Se encontraron jeringas, se reportaron sobredosis. La espiral descendente no fue lenta, fue vertiginosa. La mujer que había prometido redención, que había llorado en el tribunal pidiendo perdón, estaba colapsando. Y entonces llegamos al presente, a los eventos de finales de 2024 y principios de 2025. Que han vuelto a poner el nombre de Cheyenne Antoine en los titulares, reavivando el dolor de la familia Gargol. Mientras se encontraba técnicamente en libertad legal, supuestamente bajo la atenta mirada del sistema, Cheyenne protagonizó una serie de eventos dignos de una película de acción, pero con consecuencias muy reales y peligrosas. La policía alegó que estuvo involucrada en no uno, sino 2 robos de vehículos, carjackings. La violencia, que había estado latente durante sus años en prisión, estalló de nuevo en las calles. Imaginen la escena. Un vehículo robado zigzagueando por el tráfico, sirenas aullando detrás,
Una persecución a alta velocidad, donde la vida de inocentes pende de un hilo. Al volante, o involucrada directamente, la misma mujer que años atrás había estrangulado a su mejor amiga. La persecución terminó, como suelen hacerlo, con metal retorcido y esposas. Pero esta vez, los cargos eran nuevos y graves: robo, conducción peligrosa, huida de la policía, resistencia al arresto. La Junta de Libertad Condicional de Canadá no tuvo más remedio que revocar su libertad estatutaria. El informe fue lapidario. Su riesgo para la comunidad se había vuelto inmanejable. Ahora, en 2026, la situación legal de Cheyenne es un laberinto complejo. Técnicamente, ha vuelto a prisión para servir el resto de su sentencia original por la muerte de Britney, una sentencia que expira pronto. Sin embargo, enfrenta estos nuevos cargos criminales graves. La ironía es amarga. Mientras disfrutaba del beneficio de la libertad legal diseñado para reintegrarla, presuntamente cometió delitos que podrían asegurar que permanezca encarcelada mucho más tiempo. Para la familia de Britney Gargle, esto no es justicia, es una repetición de la pesadilla. Cada nuevo titular, cada nueva audiencia judicial es un recordatorio de que la persona que les quitó a su hija sigue causando estragos, sigue consumiendo recursos, sigue siendo el centro de una atención que Britney ya nunca podrá recibir. Este caso nos obliga a mirar de frente las grietas del sistema judicial. ¿Cómo es posible que alguien con un historial de violencia letal e impulsividad severa sea liberado para reincidir de manera tan espectacular en cuestión de meses? La teoría de la libertad estatutaria choca frontalmente con la realidad de la adicción no tratada y la psicopatía criminal. La historia de Britney y Cheyenne no es solo sobre un asesinato, es sobre la amistad traicionada de la forma más vil, sobre la evidencia digital que perdura más allá de la muerte, y sobre un ciclo de encarcelamiento y liberación que en este caso parece haber fallado catastróficamente. Mientras Cheyenne enfrenta sus nuevos cargos, la foto de aquel selfie sigue circulando en Internet, un monumento pixelado a la inocencia perdida y a la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa y un cinturón tejido.